Hoy quiero compartirles este tema titulado Los prejuiciosos pierden discernimiento. Prejuicioso es aquel que se va haciendo ideas preconcebidas. Prejuicioso es aquel que asume de hecho como verdad lo aparente o lo que sus propios pareceres dicen esto es así. Por eso podemos perder discernimiento espiritual cuando en base a nuestras reglas naturales, a nuestros conceptos humanos, nosotros decimos la vida es así, punto. Aquí vamos a ver dos personajes en Hechos 10 muy interesantes. Uno del que se tuvo que hacer presentación porque no se sabía nada de él y el otro el que prácticamente con solo mencionar su nombre ya todos obviamente tenemos que saber quién es él. Vamos a hablar de Cornelio y de Pedro. De Cornelio se da muchos detalles como dice aquí Hechos 10. De hecho, hago la lectura desde el versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberlo contado todo. Les decía, bueno, no es que presentó el super currículum, pero sí presentó datos fundamentales de un personaje que no conocíamos, Cornelio, que era piadoso, que era temeroso, que hacía muchas limonas al pueblo, que oraba a Dios siempre. Tenía condiciones de un hombre espiritual. Él escucha la voz de Dios, escucha la voluntad, un mandato para su vida y él inmediatamente dice, ¿qué es, Señor? ¿Qué hago? Y sobre todo inmediatamente hace. Vamos a Pedro, a partir del versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 3 veces él escuchó, vio la manifestación de Dios. Fue obvio que Dios le hablaba y él todavía decía, no, es que el problema es que eso no es así, yo tengo mis prejuicios. O sea, que estoy parafraseando, pero obviamente él tenía una serie de prejuicios que le impedían entender que esa era la voz de Dios. Eso no es así, no es como se acostumbra, no es la manera. Y vamos a seguir con el versículo 17 en adelante. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Pedro estaba perplejo dentro de sí, o sea, él estaba examinando su librito, ¿no? Examinando su manual, sus reglas, sus conceptos ya establecidos como palabra de Pedro y no la palabra de Dios como palabra de Dios, como lo que está por encima de sus propias evaluaciones, de sus propios criterios. Eso le impedía a él en un momento dado comprender. Aquí no vemos que Cornelio pasó por el filtro de su decisión entre la palabra de Dios y el acto que tenía que hacer, ¿qué yo pienso al respecto? Pedro sí, ¿qué yo pienso al respecto? Cornelio escuchó e hizo. Pedro escuchó, consideró bajo sus preconceptos, bajo sus prejuicios y dudó. Esto a mí me recuerda que muchas veces una de las barreras que hay en nuestra vida espiritual son los prejuicios de la experiencia y que con el tiempo vamos perdiendo la frescura. Les voy a poner un caso, por ejemplo, algo que es muy común. Cuando nosotros comenzamos nuestra vida cristiana, cada vez que llega alguien a la iglesia,
Nosotros decimos, este será un siervo de Dios, este servirá, este caminará, este hará. Con el tiempo lo miramos de arriba abajo y que bueno, quién sabe. ¿Por qué? Bueno, puede ser porque muchas veces nos entusiasmamos con personas que nosotros decimos, este es un siervo de Dios, este es una sierva, este va a servir, este va a llegar lejos, en esta mujer se verán maravillas. Y como vimos que no ocurrió, nos vamos llenando de prejuicios. Claro que la experiencia nos tiene que llevar a ser prudentes y no entusiasmarnos de gratis, pero cuidado, porque ciertamente por la experiencia no le vamos a delegar ministerio como a lo mejor hacíamos antes, que al primero que llegaba y lo veíamos orando y cerrar los ojos y poner un rostro grácil, ya de una vez decíamos, este va a ser el líder de jóvenes o de niños o del ministerio de los años dorados, y después no resultaba. Es verdad que no podemos ser tampoco tan ingenuos, pero cuidado, porque también nos vamos al otro extremo y a todo lo prejuiciamos. Mira, y yo le veo potencial a esta persona, pues yo no creo, pues quién sabe, pues tal vez, pues vamos a ver que el tiempo diga, no que Dios diga, sino que el tiempo diga, y nos vamos llenando de esquemas. Otras cosas que a veces es que no es lo que se acostumbra en casa, no es lo que se acostumbra en mi vida, no es lo que se acostumbra en mi pueblo, y vamos haciendo de las costumbres leyes. Hay una anécdota que me pareció muy simpática que escuché hace un par de días, y es que en una ocasión una señora estaba haciendo un pescadito, lo estaba friendo, pero ella lo partía por la mitad, y alguien que estaba ahí le preguntó, ¿por qué usted no lo hace entero como hay otras personas que lo hacen? Digo, no es que estaba dudando de su calidad, sino que le llamó la atención porque tenía la técnica de partir siempre el pescado por la mitad. Y ella le dijo, es que mi mamá me enseñó a partirlo por la mitad. Luego le preguntan a la mamá, ¿por qué le enseñó a su hija a partirlo por la mitad? Entonces ella dijo, porque mi mamá, o sea, la abuela de la primera dama a la que se le preguntó, mi mamá me enseñó que hay que partirlo por la mitad. Se da la oportunidad de ir a donde la abuelita y se le dice, y señora, ¿usted por qué parte el pescado por la mitad? Y ella decía, porque es que el problema es que cuando yo estaba joven, mi olla era chiquita y como no cabía el pescado entero, lo tenía que partir por la mitad. O sea, una eventualidad la convirtieron en ley. Las descendientes de esta señora hacían las cosas mecánicamente. Ella ya no sabía ni por qué se hacían, pero lo convirtieron en ley. Y el pescado no se puede freír entero, hay que freírlo por la mitad. Miren cómo nosotros a veces sin reflexionar hacemos las cosas. Y así podemos hacer en la iglesia. Adoramos porque hay que adorar. Vamos a la Santa Cena porque hay que hacerlo. Y si el pastor no levanta las manos de tal manera cuando se hace la oración para bendecir el pan y el vino, entonces como que a eso le falta santidad. O sea, me voy llenando de reglas, de maneras, evitando el discernimiento. Y a veces hasta hacemos las cosas de forma inamovible. Recuerdo que en nuestra iglesia nosotros, si se han dado cuenta, hemos ido modificando el orden de las reuniones. Entonces antes se hacían los testimonios, antes se hacían los anuncios y luego venía el tema. Mostrado por el Espíritu Santo, hemos cambiado esa regla. De hecho, una discípula que guiada por el Espíritu Santo me mostró que era mejor ir directamente a un tiempo de adoración, que una cosa no fuera contra la otra, pero era porque teníamos una costumbre de años de que la reunión tenía que hacerse de una manera, si no, no era agradable a Dios. Tenemos que ser más libres. Tenemos que quitarnos esos esquemas, tenemos que quitarnos esas cosas que a veces a nosotros nos limitan y dejar de usar excusas y dejar de poner como parámetros lo que la costumbre a nosotros nos ha dicho. Tenemos que siempre evaluar lo que hacemos. Señor, lo he hecho hasta ahora sí. Puede ser que está bien hasta cierto momento en que ya debo ir modificando, tengo que ir evolucionando. Esa evolución, por supuesto, tiene que ser guiada por el Espíritu Santo, por supuesto. Tiene que ser guiada por el Espíritu Santo donde me dice, ahora ya está en el proceso de hacer las cosas de esta manera. Pero cuidado con ese filtro que a veces le ponemos a la voluntad de Dios. Lo filtramos y lo pasamos por el examen de nuestras reglas. Y esto es muy delicado. Así que el Señor dice esto. Bueno, vamos a compararlo con todo mi manual para ver si eso es así o no es así. ¿Cómo hizo Pedro? Pedro vio el cielo abierto. Escuchó la voz de Dios repetidamente y todavía dudaba, porque estaba perplejo dentro de sí, dentro de sus propios razonamientos. Al final de cuentas, los hombres llegaron. Pedro dio una excusa que no fue la más elegante, versículo 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Sí, le mostró varias veces.
Hasta ese punto no llegó a decir, no, pero el Señor me tuvo que mostrar y mostrar y mostrar y mostrar porque yo todavía no lo creía. Y esto hasta qué punto también iba en contra de su propia experiencia con Jesús, porque Jesús fue varón judío que se acercó a extranjeros y los preparó. De hecho, ya había recibido el mandato de ir a todas las naciones. ¿Y cómo van a llegar a las naciones si no se les permite juntarse con extranjeros? Miren cómo a veces nosotros obstaculizamos la voluntad de Dios. Reflexionemos en esto y veamos que Dios trató el corazón de Pedro para quitarle sus prejuicios. Dios puede estar haciendo eso con nosotros y nosotros todavía poniendo entre la palabra de Dios y la obediencia nuestros propios prejuicios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Señor, por tu instrucción. Gracias a ti por tu cuidado. Tú nos estás advirtiendo que podemos estar cayendo en esos prejuicios o vamos a caer en esos prejuicios. Que podemos tener gente a nuestro lado, a nuestro alrededor, que están solamente siguiendo la voz de sus prejuicios y no tu voz. Y por eso se nos va a mostrar reiteradamente tu voluntad y las 3 veces vamos a estar perplejos dentro de nosotros porque no somos abiertos, hemos perdido la frescura. Señor, perdona si hemos perdido la frescura y hasta cuando vemos a aquel hermano que llega a la iglesia y los demás dicen, mira, yo creo que este le puede servir y nosotros dudamos, bueno, quién sabe, hablando por Dios. Y si el mismo Señor lo trajo aquí para hacer gran obra, veamos, esperemos, no desechemos la voluntad de Dios porque nuestros prejuicios pueden ser barreras. Gracias por instruirnos, por enseñarnos y por guardarnos. En nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.